¿Se gozaron en la alabanza? Gloria a Dios. Pues vamos a darle paso a este tiempo de enseñanza. El tema es el Dios que nunca se cansa. ¿Alguien de aquí está cansadito hoy? Yo sí vengo cansado físicamente, pero vamos a la palabra. Vamos ahí a Isaías 40, por favor. Isaías 40, vamos a dar lectura desde el versículo 28. Dice en la Reina Valera: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y dice: no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Todos, hermanos, en un momento, cristianos y no cristianos, en un momento hemos tenido cansancio o desánimo. Como cristianos tenemos pruebas, aflicciones, y a veces sentimos que nuestras fuerzas pues ya nos dan más, ya se nos acabaron, no nos alcanzan. Y en este pasaje el profeta Isaías recuerda al pueblo de Dios que la verdadera fortaleza no proviene del ser humano, sino de Dios, que nunca se cansa y fortalece a quienes confían en Él. ¿Cuántos confiamos en Dios? Pues Él nos va a fortalecer en esta noche si venimos cansados. Primer punto, Dios es eterno. Isaías 40, 28 dice: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías, hermanos, presenta a Dios como eterno, creador y todopoderoso. Mientras las personas se cansan, tienen límites, Dios nunca pierde sus fuerzas. Él conoce todas las cosas y gobierna sobre toda la creación. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos que así es Dios. Por tanto, hermanos, nuestra confianza debe descansar en el Dios que nunca se agota, que nunca se cansa. Vamos a ir ahí leyendo versículo por versículo. Vamos a ver este primer principio. Dice: ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová? Dice ahí el inciso A. Y las preguntas del profeta llaman la atención del pueblo. El pueblo ya conocía esta verdad, pero la habían olvidado en medio de sus pruebas. Así como a veces suele sucederle al cristiano, que puede clamar en cualquier momento y en cualquier lugar a Dios, pero cuando tiene pruebas, aflicciones, situaciones complicadas en su vida, se le olvida. Y lo que hace es enfocarse más en Dios. La expresión Dios eterno significa que Dios no tiene principio ni fin. Él permanece igual a través de todas las generaciones. O sea, Dios no envejece, Dios no le salen canitas, ni una arruga, nada de eso. Él permanece siempre igual. Por eso dice que Dios es eterno. El tiempo limita al ser humano, o sea, a nosotros, pero nunca limita a Dios. Dice el inciso B: el cual creó los confines de la tierra. El poder creador de Dios demuestra que nada está fuera de su control. Él es el creador de todo. Desde el principio de Génesis podemos ver la creación de Dios. Y el mismo Dios que hizo el universo puede sostener la vida de sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos acá? Pues Dios puede sostenernos nuestras vidas con todas nuestras pruebas y nuestras aflicciones. ¿Cuál es el propósito que nosotros entendamos esto? Es de que recordemos que tenemos a Dios. Tenemos a un Dios todopoderoso en el cual hemos creído, hemos confiado y que de Él dependemos. Que no debemos depender de nadie más que de este Dios creador y todopoderoso. Si Dios creó el mundo con su palabra,
también puede intervenir en nuestras circunstancias, cualquier circunstancia que tengamos. Por más difícil que te parezca tu circunstancia, por más complicado que tú lo veas, Dios puede interceder. Dios puede estar en esa circunstancia, situación, cansancio, ya sea físico o espiritual, o alguna situación de prueba, de enfermedad, de escasez. En cualquier circunstancia que tengamos, Dios puede intervenir en ella. Dios puede estar ahí presente si nosotros le buscamos. Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Los seres humanos nos agotamos físicamente y emocionalmente y también espiritualmente. Miren, hay veces que nos ha tocado el servicio. Bueno, Dios sabe que no es queja, ¿no? Hay veces que nos ha tocado cuando los hermanos no pueden y estábamos dos o a lo máximo hasta tres hermanitos con las hermanas. Y a veces con el servicio, terminamos cansadito, 11, 12 de la noche llegando a la casa y pues ya íbamos agotados, yo iba manejando así como medio dormido. Es un cansancio también no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual, pero ese cansancio, nosotros, bueno, yo en lo personal trato del Señor, dame fuerzas para llegar bien a la casa. ¿Por qué? Porque llevo responsabilidad, llevo familia. Entonces yo tengo que estar consciente de que de alguna manera me cansé, sí. Nos cansamos, sí, todos, en algún momento tenemos el cansancio, ¿sí o no? Cuando trabajas, bueno, si nada más vamos si no trabajamos así físicamente, pues obviamente a lo mejor no nos cansamos tanto, pero cuando trabajemos en cualquier labor que tengas, nos vamos a cansar. Entonces, de alguna manera, requerimos de nuevas fuerzas, que nos renovemos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y precisamente para que Dios nos dé esas fuerzas que necesitamos, ¿sí? ¿Por qué? Dios nunca pierde sus fuerzas ni necesita descansar. Él no necesita descansar. Ustedes y yo sí necesitamos descansar porque hay un momento en que nos cansamos, pero Dios no. Dios, Él permanece siempre igual, no se cansa, no desfallece, no tiene ningún agotamiento, ¿sí? El poder creador garantiza su poder para cuidar de su pueblo. O sea, que Dios, con todo lo que Él es, nosotros necesitamos confiar, creer y conocerle para que de esta manera podamos ir a Él y pedirle las fuerzas que necesitamos. Jesús dijo, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Ahora, la palabra de Dios dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. ¿Ustedes creen que Jesús lo dijo nada más por decirlo? No, él lo dice porque Él está esperando que nosotros vayamos con Él. Todos los que estén cansados, todos los que estén trabajados, todos los que están agotados, acerquémonos a Dios y Él nos dará las nuevas fuerzas y nos hará descansar. Continuamos con el versículo. Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Los seres humanos necesitamos descansar, pero Dios nunca pierde sus fuerzas. Él siempre está atento a las necesidades de su pueblo. Y lo mismo puede estar en las necesidades de aquí, de la congregación, como puede estar en cualquier otro lugar a donde puedan también clamar en Él. Recordemos que Dios es omnipresente y está en todo lugar. Mientras nosotros llegamos al límite, Dios continúa obrando con el mismo poder. Nosotros podemos llegar ya a la tardecita de la noche, cuando decía ya totalmente cansados, llegamos a casita ya medio, nos cambiamos rápido para dormir y casi llegamos ya roncando a la cama. Pero Dios no. Él no conoce el cansancio. Él siempre continúa atento a la necesidad de sus hijos, a la necesidad nuestra. Nuestro cansancio jamás limita el poder de Dios. Ahora, nosotros tenemos que ir entendiendo esto, hermanos, por qué Dios nos está mostrando esta tarde que Él no se cansa, que Él es eterno, que Él está atento a la necesidad de sus hijos y nos puede sostener. ¿Por qué? Porque es importante que lo veamos de esta manera, porque nosotros nos centramos, les decía, en nuestro cansancio. Y nos concentramos en nuestras circunstancias y nos centramos en lo que nos está rodeando a nosotros, pero nunca buscamos a Dios primeramente para que pidamos la ayuda que necesitamos.
Y dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No sé ustedes, pero yo creo que sí también lo han pasado. Muchas veces nos suceden cosas o pasan cosas en la casa, en nuestras vidas, en el trabajo, en la salud, y no comprendemos por qué Dios permite ciertas pruebas. No los comprendemos. Sin embargo, Isaías afirma que la mente de Dios está muy por encima de la nuestra. Es decir, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y por medio de esas pruebas, de esas aflicciones que Él permite, Él quiere que crezcamos, que maduremos. Un ejemplo, a los jóvenes o los niños de la escuela, ¿para qué les hacen un examen? Para que lo aprueben y vayan ascendiendo, ¿no? Hasta que lleguen a tener una carrera, una licenciatura, qué sé yo. Pero entonces, en este caso, tienen que pasar pruebas. Así también Dios quiere que maduremos por medio de las pruebas o aflicciones que estamos viviendo espiritualmente. Si nosotros no tenemos pruebas, entonces sí hay que preocuparnos, porque Dios siempre quiere que crezcamos y las pruebas van a hacer que nosotros maduremos y crezcamos. ¿Sí? Dios nunca improvisa ni se equivoca. Aunque no entendamos los caminos de Dios, podemos confiar plenamente en su sabiduría. Aunque no entiendas muchas veces por qué te está pasando cosas en tu casa, por qué los vecinos o a lo mejor la esposa, el esposo muchas veces te dicen, ni pareces cristiano, ni pareces cristiana. Aunque no lo entendamos, o a lo mejor los padres a los hijos a los padres, no lo sé, pero aunque no entendamos eso, cuál es la situación, nosotros debemos de confiar que la sabiduría de Dios está por encima de cualquier situación o circunstancia, de cualquier situación o circunstancia que estemos viviendo. Podemos ver una ilustración bíblica. Moisés llegó al límite de sus fuerzas cuando el pueblo de Israel murmuraba constantemente contra él. En varias ocasiones expresó su agotamiento delante de Dios. Sin embargo, Dios no se cansó de sostener a su pueblo en el medio del desierto. Los sustentó con maná, les dio agua de la roca, les dio dirección cada día, los protegía en la noche con el fuego y para abrigarlos, y en el día con las nubes para protegerlos. Los tenía siempre, aún que muchas veces se rebelaba el pueblo, muchas veces se rebelaba y le reclamaba a Moisés y reclamaban a Dios. Con todo eso, Dios siguió sosteniéndolos y cuidándolos. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahí, Números 11:11, por favor. Aquí vemos lo que Moisés no pudo hacer con sus fuerzas, lo hizo con el poder de Dios. Dice, Números 11:11, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Vean ahí lo que Moisés está, de alguna manera, hablando con Dios, como diciendo, Señor, ¿por qué me has hecho este mal? Yo no lo entiendo, ¿por qué me estás permitiendo esto? Y dice, ¿por qué no? Dice, ¿por qué no he hallado gracia a tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre de mí? Dice, concebí yo a todo este pueblo, dice Moisés, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Moisés sigue preguntando y sigue interrogando ahí, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Dice, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Vean cómo Moisés llegó al cansancio de haber estado escuchando las quejas del pueblo de Israel, que él estaba anhelando morirse, y yo te ruego que me des la muerte, que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Vean cómo él se frustró, se cansó, se desesperó, y en vez de preguntarle a Dios qué le estaba enseñando, pues él empezó a reclamar, y lo que muchas veces nosotros hacemos también. Entonces, ahí lo que Moisés estaba haciendo era precisamente decir, Señor, así como Elías, ¿no? Que decía, no soy mejor que mis padres, mejor déjame morir.
Y lo mismo estaba haciendo aquí Moisés. Aplicación. Hermano, hermana, iglesia, si hoy estás cansado física o espiritualmente, recuerda que las fuerzas de Dios no se agotan. Es una fuente inagotable donde tú puedes ir en cualquier momento que requieras de Él. Si las circunstancias parecen imposibles, confía en Dios que creó los cielos y la tierra. Confía, cree, ten fe. Si no entiendes el propósito de la prueba, descansa en la sabiduría perfecta del Señor. No le reclamemos a Dios, Señor, ¿por qué? Mejor preguntémosle, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué área de mi vida estás trabajando conmigo para crecer o madurar? En lugar de depender de tus propias fuerzas, aprende a depender de Dios eterno. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a tratar de depender siempre de Dios y no de nuestras fuerzas. Nosotros siempre vamos a terminar cansados, hermanos. Por más fuerte que parezcamos, vamos a terminar cansados. Segundo punto, Dios fortalece al débil. Isaías 40:29. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él da fuerzas al cansado. La palabra cansado describe a quien ha llegado al límite de sus fuerzas, totalmente ya agotado. Y Dios no promete ayudar únicamente a los fuertes, sino a quienes reconocen que ya no pueden seguir solos. Esa es una de las situaciones, miren, si nosotros no tenemos la humildad de buscar de Dios y reconocer que ya no tengo las fuerzas que necesito de Dios, pues Dios no me va a escuchar. ¿Por qué? Porque voy a seguir con mi arrogancia o mi orgullo de mis propias fuerzas, creyendo que yo lo puedo todo. La fortaleza que Él da es un regalo de su gracia. O sea, recordemos que la gracia de Dios es un regalo inmerecido, es algo que no merecemos, pero que Él nos los da cuando nosotros vamos a Él. Dice, y multiplica las fuerzas. El verbo multiplica indica abundancia. Él da en abundancia. Dios no da una ayuda mínima. Él provee fuerza suficiente para enfrentar cualquier tipo de prueba que tengas. Su poder supera nuestras limitaciones. Eso es lo que tenemos que entender, que el poder de Dios lo supera todo. Dice, al que no tiene ningunas. Esa expresión enfatiza la incapacidad total del ser humano. Cuando nuestras fuerzas se terminan, el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. La dependencia de Dios no es una señal de fracaso, sino el camino para experimentar su poder. ¿Algunos de los que estamos aquí hemos experimentado el poder de Dios? Claro que sí, muchas veces, bueno, lo hemos experimentado. Yo les decía, yo cuando recién llego, pues obviamente llego como todo un bebé recién nacido, pues con desconocimiento y todo. Pero a través del tiempo, a través de lo que Dios me va hablando en su palabra, me permite entender que si yo clamo a Él en aquellas situaciones que yo estoy viviendo, ya sea de un pecado que se estaba practicando antes de llegar a Cristo, o sea una situación que hayamos vivido, recordemos que dice la palabra de Dios que Dios, cuando tú llegas, vas arrepentido a Él, te perdona tu pecado, te perdona lo que hayas hecho, pero que la consecuencia no te la quita, que la vamos a vivir. Entonces, en medio de esa consecuencia también nosotros podemos pedir clemencia, Señor, ten misericordia y ayúdame a enfrentar esta situación. Reconocer mi incapacidad, pero también mi responsabilidad de lo que yo hice incorrectamente y de esta manera poder estar en la presencia de Dios con un corazón humilde. ¿Sí? Aquí miren, después podemos ver también, por ejemplo, cómo podemos experimentar el poder de Dios. Recordemos al profeta Elías. Cuando después de vencer a los profetas de Baal, Elías quedó físicamente y emocionalmente, espiritualmente agotado. Y él huyó al desierto, y en el desierto dice que él se sentó debajo de un enebro y pidió morir. Ya no tenía fuerzas para continuar. Pero Dios no lo abandonó, y en lugar de reprenderlo, le dio descanso, alimento y agua. Sí recordamos quién le llevaba
de comer a Elías ahí en el río donde estaba? Le llevaban los cuervos, le llevaban de comer y bebía del agua que había en el río. Pero también cuando dice que ya estaba en su desesperación, dice que se le apareció un ángel el cual le dio de comer y el cual tuvo que caminar con ese alimento que le dio por otros 40 días. Vamos allá, Primera de Reyes 19:7. Dice que Dios le habló con ternura y renovó sus fuerzas para que continuara el camino y cumpliera la misión que aún tenía por delante. Hermanos, tú y yo tenemos una misión en la cual Dios te ha puesto en este camino de la carrera cristiana. Primera de Reyes 19:7 dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y asimismo también en esta noche nos dice Dios, levántate, levántate y come. ¿De qué vamos a comer? De aquello que tienes en tu mano, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque largo camino nos resta. Necesitamos ser fortalecidos por la palabra de Dios, el pan de vida, para que tú y yo podamos continuar el camino que nos resta. Dice el 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Vean cómo ese alimento que le había dado este ángel, donde solamente comió, y dice que por 40 días y 40 noches caminó Elías, con ese alimento que Dios le había dado. Eso es lo que nos está mostrando, que el alimento que nosotros tenemos aquí, que es la palabra de Dios, también es para que nos aliente y nos dé el sustento para que nosotros también sigamos en este proceso, en esta carrera cristiana, en este caminar. Aplicación. Reconoce delante de Dios tu necesidad. Reconozcamos delante de Dios qué necesidad es la que estás teniendo, hermano. Hermano, hermana, ¿qué necesidad estamos teniendo? Confía en que Él puede renovar tus fuerzas aun cuando ya no veas salida. Él puede renovar tus fuerzas. Él puede darte las fuerzas para que sigas orando por tu familia, aquella que quieres que conozca de Dios, o tu hijo que anda a lo mejor en el mundo viviendo lo que vive. Busca al Señor diariamente mediante la oración y su palabra, porque de Él proviene la fortaleza espiritual. Miren, busquemos mediante la oración y la palabra de Dios. Constantemente oración y la palabra de Dios. Ese es el alimento que nosotros necesitamos para estar en comunión con Dios, hermanos. La palabra de Dios y la oración. Buscar esa comunión, tiempos con Dios. Tiempos con Dios. Tercer punto, la fuerza humana tiene límites, pero Dios nunca se agota. Isaías 40:30. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. El profeta presenta a los muchachos y jóvenes quienes representan la etapa de mayor vigor físico. Miren, cuando yo estaba repasando esta enseñanza, me acordé de mi juventud. Hace unos ayeres, yo me acuerdo que cuando joven yo me iba a jugar los días domingos, desde la mañana llegaba hasta la tarde, hermanos, y créanme que yo terminaba pues obviamente cansado, pero tenía todavía como que los bríos para seguir adelante. Aquí bueno, aquí viene un hermano, en el cual luego le digo, hermano, esas fuerzas que tienes tú, estamos aquí en el ministerio. El hermano le da risa, pero muchas veces, así como jóvenes, obviamente estamos en nuestra mera etapa, ¿no? Los bríos. Ya cuando tenemos una cierta edad, ya empezamos poco a poco a menguar en nuestras fuerzas. Pero aquí lo que nos está mostrando, hermanos, que los jóvenes son los que representan una etapa de mayor vigor, de mayor fuerza, de mayor actividad. Son constantes, andan para arriba y para abajo, y a lo mejor se llegan a cansar, sí, pero tienen más actividad que nosotros, o que yo, en este caso, que ya rebasé unos años más. Entonces, sin embargo, afirma que aún ellos se fatigan, dice la palabra de Dios aquí, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Sí? Y el énfasis en que es que nadie, por fuerte que sea, puede sostenerse únicamente con sus propias fuerzas. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos entender, que nadie, por más fuerte que parezca o sea, no va a poder sostenerse siempre con sus propias fuerzas. El verbo flaquean y caen describe el fracaso y desplome
de quienes confían únicamente en sus propias fuerzas. Nadie está exento del desgaste físico, emocional o espiritual. Todos en algún momento lo hemos vivido y lo vamos a seguir viviendo conforme pase el tiempo. Ahora, podemos nosotros tener muchas veces esas fuerzas y a veces a lo mejor nos sentimos orgullosos de esas fuerzas que tenemos y creemos que pueden ser eternas. Pero sin embargo podemos ver que Dios mismo también da las fuerzas y en un momento que nosotros nos apartamos de Dios también nos los puede quitar, como le pasó a Sansón. Sansón fue el hombre más fuerte de su tiempo mientras dependió del poder de Dios. El poder que Dios le concedía, Sansón fue invencible, pero cuando perdió esa dependencia, su fuerza desapareció y cayó en manos de sus enemigos. Le cortaron el cabello, cuando Dalila le cortó las trenzas, él seguía confiando y creyendo que se tenía siguiendo las mismas fuerzas. Sin embargo, vemos ahí en Jueces 16:20 que nos dice que ya no fue así. Jueces 16:20 dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Vean, él estaba jugando muchas veces con lo que Dios le había dado. Esas fuerzas que él tenía no dependían de él, sino que dependían de Dios. Sin embargo, él creyó que eternamente iba a poder jugar con lo que es el mundo y con lo que estaba con Dios, con lo que Dios le había dado. Y esto hizo que él perdiera esas fuerzas a través de que le cortaran el cabello, porque él era un nazario al cual nunca tenía que pasar navaja sobre su cabeza. Y dice el 21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Esa es la consecuencia de que él se haya apartado o que no haya confiado en Dios. Y lejos de que él siguiera confiando, él creyó que esas fuerzas iban a permanecer para siempre en él. La fuerza humana, por extraordinaria que parezca, tiene límites. Toda la fuerza humana tiene límites. Nosotros tenemos límites, pero Dios no. Aplicación. Dios permite que nuestras fuerzas se agoten para enseñarnos, escuchen, a depender de Él. Cuando Dios está permitiendo que nuestras fuerzas espirituales o físicas o emocionales se estén agotando, es porque Dios está enseñándonos que aprendamos a depender de Él. Cuando reconocemos nuestra debilidad, estamos en la mejor posición para experimentar su poder. Así como Pablo, que él dice que 3 veces clamó para que Dios le quitara lo que él tenía y le dijo, Señor, no, bástate mi gracia. Miren, yo les decía, cuando yo pasé la etapa del COVID, yo dije, ¿y a dónde están mis hermanos cristianos? Pues nadie me hizo una llamadita, un matrimonio, fueron los que me visitaron nada más. Y yo de momento empecé a lamentarme y a quejarme, Señor, y pues dicen que son cristianos y cuando estamos en la iglesia y gloria a Dios y amén y aleluya y hermano y acá y allá, y resulta que nadie me llamó, nadie me buscó y yo me sentí frustrado. Sin embargo, cuando yo de alguna manera lo platico con los pastores, dice Dios usó ahí a los pastores, me dijeron, cuando Dios permite que estés tú solo, no es porque Él se esté olvidando de ti, es para que aprendas no a depender de las personas. No es malo estar en compañía de los hermanos, pero no podemos depender de otro hombre. Por eso nos está diciendo que nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Porque Él es el único que nos va a fortalecer y nos va a dar consuelo en esos momentos de prueba o aflicción. Si tú y yo vamos a estar dependiendo del ser humano, hermanos, pues vamos a cometer muchos errores porque el hermano, ya sea un hermano servidor o un hermano que solamente asista, todos los hermanos estamos expuestos o propensos a cometer errores. Somos humanos y cometemos errores. Y si yo confío en alguien y esta persona va a cometer un error, pues voy a ver derrumbarse a ese hermano junto con mi fe o con lo que yo he confiado en él. ¿Por qué? Porque es un ser humano al igual que yo. Yo les digo, cuando yo llegué a la iglesia cristiana por primera vez,
Yo conocía al pastor que este pastor conocía la palabra, pero al derecho y al revés, y decía una versión y otra versión, y te decía las citas, y yo dije, Señor, y empecé a ver cómo su hijo tocaba en la alabanza y su esposa cantaba, y entonces empecé a ver y a enamorarme de la familia pastoral. Pero cuando hubo una situación y de momento se empezó a desintegrar esa iglesia, me di cuenta que yo me enamoré del hombre o del ser humano o de la familia pastoral, pero no del más importante, que era de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Dios, porque el hombre te va a fallar. Por eso la palabra de Dios dice que tu padre o tu madre te podrán fallar, pero Dios va a estar ahí siempre contigo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Dios es fiel y Él siempre va a estar ahí contigo. Cuarto punto, la fuerza que Dios renueva. Isaías 40:31. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, y correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Miren, dice, pero a todos los que esperan a Jehová, ¿en quién tenemos que esperar? En Dios. En Dios tenemos que esperar. La palabra esperar no significa permanecer pasivos, así como que pues aquí espero sentado, no. Significa confiar con paciencia. Es decir, vivir las pruebas con paciencia. Vivir la situación con paciencia, confiando en que Dios está obrando en esa situación en la que estás viviendo. Cualquier situación que estés viviendo. Depender de Dios y permanecer fieles mientras Él actúa. Él va a actuar, hermanos, pero recordemos que no seamos como decía ahí un pastor decía, Señor, muchos hermanos hay que dicen, Señor, dame paciencia, pero ya. Entonces, eso, que no seamos así, hermanos, o sea, tenemos que ser pacientes. ¿A qué? A los tiempos de Dios. Él tiene toda la autoridad, el poder y la sabiduría, y sus tiempos son perfectos. Yo les decía, luego decía yo, Señor, ya llegué pues de una edad ya avanzada, Señor, ya no te sirvo como si tuviera yo chavito, pero yo también sé que Dios tiene sus tiempos perfectos y me trajo cuando Él lo decidió y me permitió acercarme. Entonces, los tiempos de Dios son perfectos. Él permanece fiel mientras Él actúa. Es una actitud de fe que reconoce que el tiempo y la respuesta le pertenecen a Dios. Todo le pertenece a Dios. Las respuestas, el tiempo y todo lo que nos rodea le pertenece a Dios. A ti y a mí nos concierne esperar con paciencia. Esperar con paciencia, no desesperarte. Recordemos que Abraham, ¿cuánto tiempo esperó para que le llegara el hijo prometido? Nada más 25 años. 25 años esperó, y nosotros a veces tenemos un par de semanas orando y ya nos cansamos y nos desesperamos. No desesperemos, sigamos confiando en Dios. Dice, tendrán nuevas fuerzas. La expresión significa que Dios renueva o reemplaza las fuerzas agotadas por fuerzas nuevas. No promete una vida sin dificultades, no. Porque yo les decía, Dios va a permitir las pruebas o las dificultades para que vayamos creciendo y madurando, sino poder suficiente para enfrentarlas. Él nos va a dar el poder suficiente para enfrentar cada situación que tengamos. La fuerza que Dios da no es simplemente física, también falta de ese corazón, no simplemente física, sino también da fuerza al corazón, la fe y la perseverancia. O sea, Él va a fortalecernos en todas las áreas de nuestras vidas para que también aprendamos a perseverar, a tener fe, a crecer. Dice, levantarán alas como las águilas. El águila aprovecha las corrientes del aire para elevarse por encima de la tormenta. Dicen los que han estudiado cómo actúan las águilas, que cuando la tormenta está aquí donde los ojos alcanzan a ver, ellos se elevan por arriba de las tormentas para esquivarlas. No se quedan ahí en medio de la tormenta, ¿sí? Y de esa manera Dios capacita a sus hijos, o sea, a nosotros, para superar las pruebas en lugar de ser destruidos por ellas. O sea, Dios
va a permitir las tormentas, pero Dios también va a estar ahí sustentándote o te va a dar la capacidad para poder enfrentar cualquier situación. Recordemos como, por ejemplo, los amigos de Daniel, ahí en el libro de Daniel, cuando ellos fueron metidos al horno de fuego y estaban adentro del horno de fuego, ahí los tres que habían sido arrojados, pero dice que el rey Nabucodonosor cuando los vio, dice, pues no metimos tres, ¿qué hacen cuatro allá adentro? Y qué es lo que decía, el cuarto parece un hijo de un Dios. Y entonces, el que estaba ahí era precisamente Jesús. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que Dios va a permitir que pasemos por ese horno o por ese prueba o por esa aflicción, pero Dios está ahí contigo. Va a estar ahí contigo en lo que estés viviendo. Él no te va a dejar solo. Lo que necesitamos es confiar y creerle a Dios. Dice, levantaron fuerzas como a las águilas. Perdón, aquí ya había dicho esta parte. Dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La vida cristiana tiene momentos de carrera intensa y otros de caminar constante, pero Dios promete sostenernos en ambas con la perseverancia. También es una evidencia de su gracia. Miren, aquí esto de que de momento es una carrera intensa y otro es de un caminar constante, habla de que muchas veces tenemos pruebas fuertes en las cuales nosotros nos sentimos agotados o nos sentimos muchas veces así como que ya llegamos al tope de nuestras fuerzas o de nuestro entendimiento o de nuestra espera, la paciencia de esperar lo que Dios está haciendo. Sentimos que ya llegamos ahí hasta el tope. ¿Por qué? Porque hay una presión en esa situación que se está viviendo y entonces en esos momentos nosotros lo que estamos viviendo es algo extenso, algo fuerte, pero también hay momentos que son pasivos, que son más calmados, en las cuales de alguna manera estás dentro de, pero no todo el tiempo te va a tener Dios así en esa prueba fuerte. Va a haber momentos en que Dios te va a permitir que vayas con un poquito más de calma. Aquí lo que nos está mostrando es como el pueblo de Israel que estuvo en el desierto y que aquellos que permanecieron fieles o que permanecieron caminando constantemente con Dios, no murieron, no perecieron en el desierto. Pero aquellos que empezaron a flaquear y a no querer caminar, a no quererle creer a Dios, y empezaron a rebelarse y a protestar, quedaron postrados en el desierto. De esta misma manera, hoy también nos muestra Dios que nosotros tenemos que seguir caminando, seguir caminando. No importa si vamos a veces con tropiezos, pero vamos a seguir caminando en la palabra de Dios para que no quedemos postrados. Dice, correrán y no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. Ok, ilustración. En Salmo 27:14, Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová. A eso de aguarda es espera. Ten paciencia, no te desesperes. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Dice, sí, espera a Jehová. Escuchen lo que aquí el salmista está diciendo, aliéntense en su corazón, tengan fe, confíen, esperen, esfuércense. Aplicación. Dios es el Señor eterno y todopoderoso que nunca se cansa. Ese es el punto que nosotros tenemos que ver, que Dios nunca se cansa, Él no se fatiga, Él no se desespera, Él no está como diciendo y otra vez ya pecaste, otra vez hiciste esto. No, Él está en espera que nosotros vayamos a Él y que reconozcamos que es un Dios que siempre está con su paciencia esperándonos. Él fortalece y renueva a quienes ponen su confianza en Él, dándole las fuerzas necesarias para seguir adelante. Él siempre que vayas a Él, hermano, puedes tener la confianza, la certeza, la seguridad de que Él va a renovar tus fuerzas, de que Él nos va a dar lo que necesitamos para seguir adelante. Y este pasaje enseña tres verdades principales. Uno, que Dios es eterno y soberano. Que Dios es eterno, o sea, la eternidad de Dios es que Él fue, es y será. Dios no depende de nosotros.
Y es soberano, ¿por qué? Porque su gobierno sigue, aunque muchas veces nosotros desistamos o nosotros dejemos de confiar en Él, Él sigue siendo soberano, sigue gobernando, sigue siendo el Dios Todopoderoso. Segundo punto, Dios fortalece al débil. Siempre va a fortalecer al débil. Vimos ahorita el ejemplo de Elías. Vimos también, decía también de lo que Jesús decía, venid a mí todos los que estén cansados, todos los que estén trabajados, agotados, y yo os haré descansar. Y tercer punto, la esperanza en Dios trae renovación. La esperanza en Dios trae renovación. En medio del cansancio físico, emocional o espiritual, Dios invita a sus hijos a confiar en Él. Dios lo que nos está haciendo es invitarnos a confiar, siempre a confiar en Él. Que no desistamos, que sigamos creyendo en sus promesas. Cuando nuestros esfuerzos se terminan, las de Dios nunca fallan. Él sostiene a quien espera con paciencia y fe en su poder. Él siempre va a estar en espera de que nosotros confiemos en Él y vayamos a Él en todo momento. En todo momento. No importa, o no sé qué situación estés viviendo el día de hoy, pero Dios sí lo sabe. Y posiblemente tú también sí lo sepas. Pero lo que Dios en esta noche nos muestra a través de esto, de que Él nunca se cansa, que Él no desespera, Él está esperando que nosotros vayamos a Él. Él está esperando que tú sigas confiando y que vayas a Él en todo momento. No importa cuán difícil veas tu problema, tu situación. Todos en un momento tenemos nuestros problemas. Yo muchas veces vivía esta parte, que cuando tenía un problema fuerte, una situación fuerte, de momento yo me cegaba con eso que yo tenía en ese problema y no acudía a Dios. Era el último a quien acudía yo. Pero lo que Dios en esta noche nos está enseñando es que nosotros tenemos que confiar en Él en el momento en que tú detectes alguna situación que estés viviendo. Dios no nos va a quitar las pruebas ni el horno de fuego, hermanos, no. Él va a permitir ese horno para que siga quitando toda la escoria que tenemos, o sea, todo pecado del cual hemos estado teniendo. Él lo va a seguir permitiendo para que nos vaya limpiando, pero también Él nos va a dar la fuerza y la fortaleza. Entonces necesitamos nosotros que en esos momentos que yo sé que estoy empezando a ver una prueba de Dios, una tentación o X cosa, tengo que recurrir a Él. Tengo que ir a Él para que de esta manera pueda depender de lo que Dios pueda hacer conmigo. No puedo seguir confiando en mis fuerzas. Confiar en mis fuerzas es tentar a Dios. Y tentar a Dios es un pecado. Así que tengamos cuidado con esa parte. Hermanos, Dios nunca se cansa y Él está en espera de que tú te acerques a Él en todo momento. Oremos. Nos ponemos de pie. Señor, Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú, Señor, desde el principio de la creación hasta hoy, eres, Señor, el más interesado en buscarnos. Eres tú, Señor, el que constantemente nos dices, ven a mí, clama a mí. Y hoy, Señor, una vez más nos dices que tú no te cansas de esperarnos, Señor. Que tú no te cansas de oírnos una y otra vez, aunque muchas veces solamente vamos con quejas a ti. Has sido paciente, así como dice tu palabra. Has sido paciente con nosotros y no nos has pagado conforme a nuestras maldades o nuestras concupiscencias.
Es verdad, Señor, que no siempre que tengo algo de prueba o aflicción en mi vida, recurro a ti primeramente. He creído muchas veces que en mis fuerzas yo puedo seguir adelante, pero tu palabra me dice que nadie puede con sus propias fuerzas. Hoy, Padre, nos damos cuenta y Señor, me rindo a ti en esta noche, Señor, reconociendo que sin ti yo no soy nada. Necesito de tu presencia en mi vida, Señor, de tu fuerza, tu fortaleza, tu sabiduría, de tu gracia. Necesitamos de ti, Señor. Tu iglesia necesita también ser fortalecida con tu palabra constantemente, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú no te cansas, porque eres paciente, porque nos amas. A pesar de que muchas veces hemos sido infieles, tú permaneces fiel, Señor. Tu palabra dice que nos darás nuevas fuerzas como las águilas, Señor. Volaremos nuevamente. Te damos gracias, bendito Dios, por esa paciencia, por esa misericordia tuya, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que podamos seguir creciendo, aún en medio de toda prueba, circunstancias, situaciones, podamos seguir creciendo y confiando en ti, Señor. Tu palabra, Señor, es eterna, es perfecta, es única. Y en esta noche, Señor, quiero aprender a confiar en tu palabra como no lo había hecho hasta el día de hoy. Ayúdanos en nuestras necesidades y danos nuevas fuerzas, Señor, para que nosotros que esperamos en ti seamos renovados. Seamos renovados, Señor. Esperamos, Señor, en ti. Confiamos en ti, bendito Dios. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Te damos gracias. Alaba a Dios en esta noche, hermano. Dale palmas a Dios en esta noche. En el cielo, nuevas fuerzas recibirán de él. Los que esperan en su amor tendrán el gozo de su salvación. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas recibirán de él. Los que esperan en su amor tendrán el gozo de su salvación. Correrán y no se cansarán, y como el águila levantarán el vuelo, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, los que esperan en su amor. Vamos, dilo. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas recibirán de él. Los que esperan en su amor tendrán el gozo de su salvación. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas recibirán de él. Los que esperan en su amor tendrán el gozo de su salvación. Correrán y no se cansarán, y como el águila levantarán el vuelo, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor correrán y no se cansarán, y como el águila levantarán el vuelo, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor.
nos da su fuerza y como el águila levantarán el vuelo, caminarán y no se fatigarán los que esperan en el Señor. Dilo otra vez, diga él, correrán y no se cansarán, y como el águila levantarán el vuelo, caminarán y no se fatigarán los que esperan en el Señor, los que esperan en su amor. Correrán y no se cansarán, y como el águila levantarán el vuelo, caminarán y no se fatigarán los que esperan en el Señor. Otra vez, correrán y no se cansarán, y como el águila levantarán el vuelo, caminarán y no se fatigarán los que esperan en el Señor, su amor, los que esperan en su amor. Esperamos en ti, Señor, solo en ti. Pues gloria a Dios, hermanos. Nos despedimos de los que se conectaron por medio de las redes sociales. Dios les bendiga. Hasta la próxima transmisión, si Dios lo permite. Pues hermanos, pues Dios les bendiga. Tengan una